amiguitos, ¿cómo están? Hoy vamos a orar, pero a Jesús y a Dios. Todos van a cerrar los ojitos y van a repetir después de mí. ¿Listo? Papito Dios, te damos gracias por este día, porque tú nos bendiciste, nos cuidaste, nos protegiste. Te quiero con todo mi corazón. Te amo, amén y amén. Hoy disfrutamos a Cristo, pues solo Él nos libera. En Él fuimos perdonados, la más grande alabanza a Él. Es glorioso cuando llenas todo este lugar. Pues ahora tú te mueves al nosotros clamar. Ven aquí, Espíritu, muestra tu poder. Tenemos hambre por más de ti. Sean abiertos los cielos hoy y que tu viento estremezca hoy nuestro corazón. Muévete otra vez. Abre hoy, 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 hoy. Para todo el que es herido, llega el sonido del gozo. Él viene a restaurarlo, la más grande alabanza a Él. Es glorioso cuando llenas este lugar. Pues ahora tú te mueves a nosotros clamar. Ven aquí, Espíritu, muestra tu poder. Tenemos hambre por más de ti. Sean abiertos los cielos hoy y que tu viento estremezca hoy.
Precioso Jesús, hoy venimos a alabarte, Señor, con todo nuestro corazón, Señor, con todas nuestras fuerzas. Levantamos nuestra alabanza y nuestra adoración a ti, mi Rey. Y con gozo, Señor, nos rendimos delante de tu presencia. Precioso eres tú, Señor. Hermoso. Déjanos ver lo que entristece tu corazón, la iglesia que deseas tener, refleja tu luz, rompe, Señor, orgullo y muros en mi interior, mis sueños y coronas te doy, me rindo a tus pies. Dile, iglesia, tu luz da esperanza en la oscuridad, que todos puedan ver Cristo mi Dios, grande y digno de alabar. Eterno Dios, glorioso en todo eres, Señor, la majestad, la gracia y poder en la luz de tu ser. Tu luz da esperanza en la oscuridad, que todos puedan ver Cristo mi Dios, grande y digno de alabar. Solo tú eres digno, Señor, de alabanza, de gloria y de honra. Te exaltamos, Señor. Con todo Dios, cantaré de tu gloria. Con todo Dios, mi alabanza daré. Con todo Dios, cantaré de tu gloria. Con todo Dios, mi alabanza daré. Mi corazón te adora, Dios, por siempre te exaltaré. A ti, mi Rey, con todo Dios, mi alabanza daré.
día para todos. Yo sé que ha sido una tremenda palabra la que el Señor nos ha dado en este tiempo. Y qué bueno es que tú y yo estemos conectados con el cielo a través de estos medios. Queremos seguir adorando al Señor con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Así que allí en casa vamos a levantar, a preparar un sobre. Lo preparamos en familia porque adoramos al Señor en familia. Las bendiciones las recibimos en familia y la adoración la hacemos en familia. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en nuestra casita, unidos en familia, en Proverbios capítulo 3, versículo 9. Es un texto muy conocido por todos, pero que cada que lo leemos trae revelación a nuestras vidas. Así que alistemos este sobre. Aleluya. Recordemos lo que dice la palabra del Señor. De lo recibido de la mano del Señor estamos dando. Y Proverbios 3, capítulo 9 dice la palabra del Señor: honra a Jehová con tus bienes. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos, gloria a Dios, tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Gloria al Señor. Y la palabra del Señor dice que la manera de honrar al Señor es con nuestros bienes. Porque cuando nosotros damos, cuando nosotros alistamos lo que Él nos da, lo estamos honrando. Estamos diciendo: Señor, esto no salió de mi mano, esto no salió de mis fuerzas, esto fuiste tú, Señor. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Y dice la palabra del Señor también, en el versículo 10, hay una promesa. Dice: y serán llenos tus graneros. Gloria a Dios. Puede que tú digas: pastora, yo no tengo graneros, pero tú tienes una cuenta. Y la palabra del Señor tiene promesa. Y dice que serán llenos. En medio de una pandemia serán llenos. Iglesia de Dios, en medio de una pandemia, el Señor promete que serán llenos. Que tu casa, que tus hijos no les faltará nada. Que en tus manos tendrás dinero. Que aún en medio de una pandemia, mientras otros tienen muchas necesidades y oramos por ellos, pero el Señor tiene una promesa a los que dan. Aleluya. Y es que aún tendrás ascensos en medio de esta pandemia. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Así que vamos a levantar nuestros brazos en adoración al Señor allí donde estés. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya, Señor. Padre, queremos honrarte, Señor. Queremos decirte que tú eres nuestro Dios. Queremos decirte que no fue mi sabiduría, sino la tuya. Padre, gracias, Señor, por los empleos. Gracias, Señor, por las puertas abiertas, Señor. Porque tú vas adelante de la iglesia de Dios, de cada amigo que se conecta. Va adelante, aleluya, abriendo camino. Delante de aquel que cree en el Señor Jesucristo. Dile: Señor, tú eres la resurrección y la vida. Tú eres la resurrección y la vida. Cuando yo estaba muerto, tú me resucitaste. Aleluya, me diste vida, aleluya. Gracias, Jesús. Cuando yo estaba muerto en mis pecados, tú llegaste, aleluya, y pusiste la vida de Cristo en mí. Gracias, Señor. Y el Señor también quiere resucitar tu cuerpo. El Señor también sopla vida sobre aquel que está enfermo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, toca esos huesos, Señor. Padre, toca esos músculos, Señor. Toca, Señor, cada nervio. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, desde la cabeza hasta la planta de los pies, hay una resurrección de la salud. Hay una resurrección de la salud. La vida de Cristo, porque el Señor tiene más poder que cualquier enfermedad, porque el Señor
Señor tiene más poder y el Señor sana tu cuerpo en esta hora. Y el Señor sana tu cuerpo porque tú adoras al que vive. Aleluya, Señor. Toda enfermedad, llámese como se llame, está debajo de la planta de nuestros pies y somos más que vencedores. Y el Señor te da largura de días y el Señor te da largura de años en el nombre de Jesús. Padre, tú eres poderoso, tú resucitaste, Señor, y tú tienes poder para cambiar todo diagnóstico. En esta hora todo diagnóstico y todo pronóstico es cambiado por el poder de Cristo, por el poder que resucitó a Cristo de los muertos, por el poder que venció la muerte. En el nombre de Jesús todo diagnóstico es cambiado. En el nombre de Jesús yo declaro a ti que estás en un hospital, yo declaro que el Señor toca tu cuerpo, yo declaro que el Señor llega aquí y te da vida, porque estamos con el Cristo resucitado. Él no se quedó en la tumba, su tumba está vacía y está sentada a la diestra del Señor. Gracias, Jesús. Espíritu de Dios, hay un poder sanador en esta mañana, hay un poder sanador en el nombre de Jesús. Esos órganos que han dejado de funcionar ahora funcionan con el poder de Cristo, con el poder de la resurrección, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias, Señor. Padre, oramos por aquel que no tiene un empleo. Padre, tú eres quien provee, tú eres quien abre los cielos. Padre, estas hojas de vida, Padre, esta semana, Señor, será una semana, Señor, de milagros para aquellos que no tienen empleo. Tú los bendices, puertas abiertas, Señor, ascensos que se están esperando. Aleluya, Señor. Hay una unción especial para los hijos de Dios. El Señor te coloca por cabeza donde quiera que tú estés. El Señor te da sabiduría más que a tus compañeros, porque tú tienes un espíritu especial y es el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Gracias, Jesús. Semana de milagros. Aquí está la presencia del Señor, rompiendo cadenas, rompiendo ataduras. Aleluya. Pero también llega a tu casa, allí donde tú estás, está la presencia del Señor. Está tocando tu vida. Una gloria especial, una gloria especial. Llega a tu casa, llega a tu habitación, en el nombre de Jesús. Esa gloria es la gloria del Cristo resucitado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres precioso, Señor. Tu poder está en este lugar. Gracias, Señor. Es en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, Señor. Entonces nos alegramos mucho porque el Señor quiere obrar de una manera milagrosa. De hecho, mi esposa y yo habíamos orado al Señor y Dios muestra mucho acerca de que este mes y de otro mes vamos a tener el tiempo de la familia. O sea, vamos a orar por los niños, por nuestros hijos, vamos a estar orando por nuestras mamás, por los papás también, ¿cierto? Yo creo que también merecen oración, ¿no? Aunque hayan sido malos papás, ¿no? Algunos. Pero vamos a orar por la familia y de hecho yo quiero invitarle a usted que se conecte con nosotros. Vamos a estar orando mucho por la familia. Todo lo que usted está viendo hoy en día es efecto simplemente de lo que ocurre cuando nosotros como padres no estamos cumpliendo nuestra labor como papás o mamás. Hay una enseñanza que a mí particularmente me llamó la atención. El título se llama Huérfanos con Padre. Es curioso, es una contradicción, porque si es huérfano es porque no tiene padre, pero hay huérfanos que tienen papá y mamá. O sea, es que están los papás, pero es como si no estuvieran. Y a veces yo tengo el miedo, tengo el serio temor de que nosotros caigamos en esa misma espíritu, que seamos padres como si no existiéramos. Y lo que ocurre en este mundo, es ver ustedes que todas las marchas que hubo, bueno, no critico la marcha pacífica, porque ellos tienen derecho a marchar y reclamar, ¿cierto? De hecho, nosotros como cristianos hace como 3 años reclamamos por que no hubiese el aborto, porque no hubiese todo ese tipo de cosas y marchamos pacíficamente.
Lo que no se está de acuerdo es con el vandalismo. Lo que no se está de acuerdo es con la violencia con que se trata de hacer las cosas. Y esos vándalos, curiosamente, usted va a notar que son menores de 20 años. Y entonces yo me pregunto, ¿dónde están los papás de esos muchachos? ¿En dónde estuvo el problema? ¿Dónde está la falla? ¿Por qué ellos están buscando allá protagonismo, rompiendo, quemando, destruyendo, robando? ¿Por qué? ¿Quién les está enseñando eso? Y fíjense algo, ayer hablábamos con unos hermanos y decíamos, y llegamos a la conclusión que a veces el diablo tiene más poder de convicción a veces que nosotros. ¿Y dónde está el problema? El problema no está en la iglesia, el problema está en la casa. Porque la palabra del Señor nos dice que Dios nos demanda a nosotros como padres sobre la educación de nuestros hijos, somos nosotros los papás, no es la iglesia, ni siquiera el colegio. Quien debe educar a nuestros hijos no es la universidad, no es el colegio, debe ser la casa. Allí es donde se enseña la palabra. Cuando uno mira, por ejemplo, la Biblia, después lo leemos de Deuteronomio capítulo 6, uno se da cuenta que en Deuteronomio 6 está el llamado Shema. El Shema es la palabra hebrea que da la importancia de escuchar a Dios. Entonces, quienes deben escuchar primero a Dios somos nosotros los papás, para poder transmitir a los hijos. Y luego dice, se lo repetirás a tus hijos estando en el camino, estando en la casa, cuando vayas, lo pondrás como señales en las puertas y en los dinteles, ¿cierto? Entonces hay una responsabilidad grandísima, amados hermanos, y quiero que despertemos en este momento, que a pesar de que tengamos nuestros hijos ya viejones, ¿cierto? No importa, tú eres una persona que tiene autoridad para bendecirlos. Tienes autoridad para bendecir. Y vamos a leer segunda carta de Pedro capítulo 1, y quiero solamente leer los versículos 12 hasta el versículo 15. Segunda carta de Pedro 1, 12. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmado en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿De qué cosas? De las que explico en la primera parte, que tiene que ver con segunda de Pedro 1, del 1 al 11. Amén. Y bien, y quiero hablar acerca de esto, porque cuando estamos tocando este tema, tenemos que entender algo, y es que todas las cosas que tienen que ver con nuestros hijos, con nuestra familia, no son cualquier cosa. Todas son una cuestión de vida o de muerte. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Todo lo que tiene que ver con nuestros hijos, su destino, lo que tiene que ver con nuestros hijos espirituales, las decisiones que van a tomar, la persona con la cual se van a casar, dónde vayan a vivir, dónde van a comprar el apartamento, todo tiene que ver con vida o muerte. Aunque usted no lo crea, dice, pastor, pero qué exagerado es usted. Y yo le digo, sí tiene que ver con vida o muerte. Porque por una mala decisión, una mala elección, vamos a tener una persona o bien cerca de Dios, o vamos a tener personas alejadas completamente de Dios. La vida consiste en decisiones, en elecciones. Y tenemos que aprender a elegir bien. Pero para saber elegir, nosotros tenemos un buen consejero que se llama el Espíritu Santo, el cual nos fue dado cuando nacimos de nuevo. Cuando fuimos bautizados en Cristo y fuimos lavados por la sangre del Señor, entonces el Espíritu Santo vino a morar dentro de nosotros. Y hoy quiero decirles algo, mis amados hermanos, que tenemos que aprender a repasarle a nuestros hijos, tenemos que aprender a hablar nuevamente de cosas que ya aparentemente ya se saben. Un problema que tenemos en Colombia y en general en la América Latina es suponer que la gente ya sabe. Ah, no, pero ya lo sabe, se supone que ya lo sabe. Cuando nosotros decimos se supone que ya lo sabe, pues estamos suponiendo mal, porque muchas veces la gente olvida lo que es supuesto, lo que es obvio. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo?
Y entonces no podemos dar por sentado que porque es obvio dejamos de enseñarlo. Tenemos que repetirlo nuevamente. Pedro lo está haciendo nuevamente y Pedro está diciéndole, no me cansaré de repetirles las mismas cosas aunque ustedes las sepan. Aunque ustedes digan, sí, sí, Pedro, por favor, ya las sabemos, no importa. Te las voy a repetir. ¿Por qué? Porque científicamente está comprobado que una persona, después de que escucha una orden, después de que escucha una instrucción, a la hora ya ha olvidado el 70% de la instrucción. No sé cuántos se acuerdan que cuando uno era niño, lo mandaban a la tienda por algún mandado, ¿cierto? A mí me mandaba mi mamá, entonces vaya y decía, bueno, vaya tráigase una panela, vaya tráigase unas canelas, vaya tráigase esto y esto, y entonces yo empezaba, una canela, una panela, 2 huevos, no sé qué, una canela, una panela, 2 huevos, y cuando llegaba allá, ¿qué quieres, niño? Y yo decía, una panela, un paquetico de canela, y ya se me había olvidado. Y entonces, a pesar de que yo iba repitiendo y repitiendo y repitiendo, ¿cierto? Se tiende a olvidar, porque esa es la naturaleza. Nuestro ser no está dado, o sea, como una memoria, se va olvidando, y si usted deja de meditar en ello, y si usted no lo pone en práctica, más rápido lo va a olvidar. ¿Qué es lo que queda fijo en la mente? Lo que queda fijo en la mente es lo que usted enseña y lo que usted practica. ¿Me hago entender? O sea, hay 2 movimientos. Uno en donde usted se sienta a escuchar atentamente, porque para ser obediente lo primero es, el principio número 1 es, escucha atentamente. Por eso Deuteronomio capítulo 6, versículo 3 dice, oíd. Oíd, repite 2 veces oíd. ¿Qué significa? Escucha atentamente. Si tú no escuchas atentamente, entonces no tendrás capacidad de obedecer instrucciones. ¿Por qué? Porque se te olvidan. Moisés tuvo que escuchar atentamente la instrucción del Señor para hacer el tabernáculo. Y recuerde usted, si usted lee el Levítico, lee el Éxodo, va a encontrar que todo tenía unos detallitos, que era el hilito dorado que iba por acá, y que era no sé qué, y que era esto, y que las florecitas, y que los angelitos, y que esto, y que eran en cierta tela, y que no podía pasarse tantas hiladas. Y Moisés no sabía eso, porque él nunca había hecho eso. Él estaba en el palacio. Y entonces, ¿cómo fue que Moisés pudo ser obediente? Pues cuando escuchó atentamente. Entonces él escuchó atentamente, y cuando escuchó atentamente, entonces hizo lo que tenía que hacer. Instruyó a personas que tenían la capacidad de hacerlo, y lo dijo con tal exactitud que se hizo como Dios lo dijo. Como padres tenemos que aprender a escuchar atentamente. Y entonces vean que tenemos que repasar fundamentos obvios de salvación en nuestra casa. Y cuando vemos aquí la palabra del versículo 12, vea usted cómo empieza, dice por esto. Por esto nos está diciendo que se refiere a todo lo que Pedro habló anteriormente, o sea, del versículo 1 al 11. Si usted quiere saber qué significa por esto, tiene que volverlo a leer o tiene que ver el video de la enseñanza que se está transmitiendo ahorita a las 10. Todo lo dicho anteriormente. ¿Y qué es todo lo dicho anteriormente? Pues tiene que ver, mi amado hermano, ¿cómo llegamos a la fe en Cristo? ¿Cómo llegamos a la fe en Cristo? Ahora yo no sé, Pedro estaba diciendo, bueno, yo llegué de esta manera, yo era un pescador, olía a Boca Chico, y mi vida era esto, mi cotidianidad era esta, hasta que llegó Jesús y me habló y hizo un milagro en mi vida, y entonces me dijo que lo siguiera, y yo cambié mi vida completamente. Y uno tiene que aprender a hablar con las personas cuál era su antes y su después de Cristo. Yo digo algo, la mejor forma de evangelizar es cuando usted cuenta quién era antes y ahora quién es usted. Y a veces la gente se bloquea y dice, bueno, yo no sé cómo hablarle de Cristo a las personas, se me va la onda. Yo te quiero decir, no se te tiene que ir la onda, tienes mucho que hablar. Tú puedes hablar tu antes y tu después. ¿Quién eras antes? Bueno, no eras un asesino como el mono Jojoy, pero de pronto sí eras una persona completamente orgullosa, altiva, arrogante, pero has permitido que el Espíritu Santo haga algo nuevo en tu vida. Entonces, ¿cómo fue que tú llegaste a Cristo? Tenemos que hablar de eso. Tus hijos pueden saber qué era tu vida anterior. Tus hijos pueden saber cómo era, te pudieron conocer y toda la cuestión, pero yo te voy a decir una cosa. También tenemos que hablar acerca de qué fue lo que recibimos en Cristo. Que cuando llegamos a Cristo, el Señor nos dio garantías de su gracia. Tenemos que hablar de que el Señor también nos ha dado unas normas o unas cosas de responsabilidad para ser como cristianos. No solamente
nos debemos conformar con venir a la iglesia los domingos o los miércoles o el día que sea, o conectarnos a Zoom o mirar el culto en YouTube, sino que tenemos una responsabilidad ahora que somos hijos del Señor. Y entonces, ¿qué hace Pedro? Pedro en este momento, después de que les dice todo lo que les había dicho del versículo 1 al 11, el interés de Pedro es desarrollar en los que le están escuchando, que eran sus hijos espirituales, desarrollar fe, desarrollar responsabilidad, desarrollar madurez. Y entonces Pedro les hace una promesa que a nadie le gusta, que cuando alguien se la dicen, esto me suena como a cantaleta. Él promete que seguirá repitiendo lo que ellos deben saber para seguir creciendo. Hay que repetirlo, hay que repetirlo. Alguien me decía en Setco, por la repetición viene la iluminación. De tanto repetir en la segunda, en la tercera, en la cuarta repetición de algo que tú lees en la Biblia, de la segunda, tercera, cuarta repetición de un principio que tú lees, vas a encontrar que vas a aprender más. Así que la repetición es importante. Así que mi amado hermano, Pedro está completamente decidido. Pedro ya está viejo acá. Pedro era el más viejo de todos los discípulos. ¿Sabía usted que todos los discípulos eran menores de 20 años, excepto Pedro? Pedro era el que estaba casado. ¿Se acuerda que se le enfermó la suegra y Jesús llegó a sanarla? Ya era casado, ya tenía familia. Así que Pedro, y se comprueba esto de que Pedro era mayor porque cuando le exigieron pagar tributo en el templo a Jesús, que no tenía que pagarlo porque él era judío, como pasa ahorita con la reforma, ¿cierto? Sin embargo, Jesús no hizo marchas ni fue a pegar piedra, sino que le dijo, ¿les parece a ustedes justos que nosotros, siendo judíos, paguemos tributo en el templo? Y entonces Jesús respondió, pues vamos a pagarlo, para no ser ocasión de mal hablar. Así que le dice, Pedro, vaya al río y saque un pez, y en el pez vas a encontrar lo necesario para pagarle a la DIAN. Y pagaron el tributo del templo y pudieron entrar en el tributo como si fueran extranjeros. Pero fíjense que Jesús no se puso a marchar, ni se puso a vandalizar nada. Yo no veo en la Biblia que él haga eso. Al contrario, si me están pidiendo un impuesto que es completamente injusto, yo que soy hijo del Rey de Reyes, Señor de Señores, dueño del oro y la plata, yo sé que Dios me proveerá para pagarlo. Dios, yo sé que es así. Entonces Pedro le está diciendo, bueno, este es mi antes y mi después, yo soy una persona mayor, ya estoy llegando al ocaso de mi vida. Entonces el ministerio de Pedro consiste en que ahora va a dejar un legado. Porque, ¿usted cuándo va a morir? Hay personas que ya tienen tanta edad que ya tienen una orden de captura de 5 cementerios a lo menos. ¿Cierto? Pero usted no sabe si va a llegar a los 90, usted no sabe si va a llegar a los 100 años, usted no sabe, podemos llegar incluso mucho antes. Y Pedro, antes de que ocurra esta situación, él está diciendo, tengo que hacer algo antes de irme de este mundo. Como padres tenemos una responsabilidad, y entonces ve al versículo 12, volvámoslo a leer, dice la palabra, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. O sea, ¿cuál era el propósito de Pedro? Pedro tenía un propósito, repita la palabra, repita la palabra, repita la palabra. Cada vez que la repites vas a tener más iluminación. Y él sería fiel a los que habían venido a través de la fe. Es decir, el repetir es bueno, amado. Vea, si usted no repitiera, usted no sabría cómo saben los frijoles. ¿A cuánto les gustan los frijoles con pata, con plátano? ¿A cuánto les gusta ya bien ricos, bien salsuditos, bien cremositos? ¿A alguien le gusta? Pero ¿cuándo fue la última vez que comió frijoles? ¿Volvería a comer frijoles? Me encantan. Eso quiere decir que la repetición es buena. ¿O no? Si no fuera por la repetición, usted no sabría más que frijoles. Si le dieron frijoles hace como 40 años que nació y no volvió a saber qué es eso. ¿Y qué es esa vaina? La palabra se repite porque es un alimento. La palabra se repite porque es el alimento diario. Así como los niños toman leche. ¿Cuánto les gusta una leche con Oreo? ¿No les gusta la leche con Oreo? Me encanta la leche, me gusta más que con el bocadillo. Cojo la galleta negrita y la mojo dentro del vasito de leche
y luego la paso en mi paladar y siento chispitas por todo lado. Digo, qué delicia. Se deshace la galleta en mi boca con la leche, hace una fusión algo loca y empieza a bajar por acá. Dios mío, siento algo maravilloso. Esto es algo precioso. Pero yo me pregunto, ¿lo repetiría? Claro, lo repetiría. ¿Cierto? Hay que repetirlo. La palabra es de repetir, repetir. Cuando tú lees la palabra, vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 6. Vean ustedes lo que le estaba comentando al comienzo, el Shema, y la palabra del Señor dice allá, una instrucción para aquellos que iban a heredar la tierra prometida era, repita la palabra, repita la palabra. En lugar de estar repitiendo lo que el noticiero está diciendo y lo que los medios, las redes sociales están repitiendo, que son malos los policías, que es malo el gobierno, que no sé qué, que es malo el izquierdista, que es malo repita la palabra. No repita como loro lo que el diablo quiere que repita. Vea Deuteronomio capítulo 6, dice, oye Israel, versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová de Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando, ¿dónde estarán? ¿Dónde estarán? ¿Aquí en el papel? No, estarán en tu corazón. ¿Y qué harás con ellas? Las repetirás a tus hijos. ¿Y cómo se las repetirás? Te hablarás de ellas estando en tu casa, o sea, cuando estén en familia. Bueno, vamos a leer la Biblia, vamos a orar juntos. Y dice, las repetirás entrando en tu casa, ¿y cómo dice más? Y andando por el camino, o sea que hay muchos temas de conversación mientras uno va camino a alguna vuelta. Bueno, ¿qué te parece esto? ¿Qué opinas de la palabra? Y entonces dice, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y las estarán como frontales entre tus ojos. ¿Recuerda usted cuando en Lucas capítulo 24 habían dos caminantes que iban a camino a Emaús y ellos iban tristes, iban totalmente acongojados y entonces hablaban de lo triste que fue que Jesús hubiera muerto en la cruz del Calvario, totalmente sin esperanza, cuando no se dieron cuenta que venía una tercera persona caminando al lado y entonces el Señor, la tercera persona les pregunta, ¿y ustedes qué es lo que están hablando? ¿Qué están discutiendo? Y entonces ellos se voltean y le dicen, ¿es que usted no sabe? ¿Es que usted no se ha enterado de lo que ocurrió en Jerusalén? Que mataron a Cristo, al Mesías. Y entonces empezaron a llorar y empezaron a decir, y entonces el caminante le dice, qué brutos son ustedes, qué tontos y terdos para oír y entender las escrituras. Y entonces este caminante empezó a hablarles acerca de las escrituras. Ellos ya las sabían, pero no tenían revelación, y empezó a hablarles acerca del Mesías que establecían las escrituras. Y cuando llegaron al lugar donde llegaban, era noche. Entonces los caminantes le dijeron, no, quédate con nosotros que ya es muy tarde, corres peligro. De pronto un atraco, algo pasa en la calle, y entonces se quedaron allá, y entonces dice que compartieron el pan, y cuando Jesús bendijo el pan y lo comieron, ellos se les abrieron sus ojos del entendimiento y lo reconocieron como Jesucristo. Lo reconocieron, mi amado hermano, y dice que la tristeza fue transformada en gozo, y entonces se decían el uno al otro, ¿no sentías tú como nuestro corazón palpitaba fuertemente, saltaba en nuestro corazón cuando escuchamos la palabra de Dios? Y ellos alegremente, era la 1 de la mañana y salieron corriendo. Lo primero que le aconsejaron a Jesús, quédate con nosotros, pero ellos salieron corriendo. Esto no se puede dejar acá, vamos a contárselo a los otros discípulos. Y llegaron a contárselo como testimonio de que Cristo había resucitado, de que Cristo había vencido la muerte. Esto es lo que uno tiene que repetir. Amén. Sí, si le va a dar un aplauso, déselo bien. Ahora escuche. Porque llegan momentos en nuestra vida que creemos que no hemos hecho nada en la vida. Llegan momentos en nuestra vida donde parece que nosotros hemos malgastado nuestro tiempo o tal vez no lo hemos empleado de la mejor manera. Hemos sido infructuosos. Infructuoso significa que no hemos tenido mucho fruto. Y el Señor en Juan 15 nos dice que hemos sido diseñados para llevar fruto y mucho fruto. Y entonces Pedro en el ocaso de su vida está diciendo, no sé por qué siento que no he hecho lo necesario. Y entonces él empieza a decirles, pero ahora vamos a cambiar la situación. ¿Qué está queriendo decir el anciano Pedro? Él está diciendo, nunca es tarde para hacer un cambio. Nunca es tarde. Tú estás diciendo, tengo 60, tengo 80, tengo 90 años. ¿Ya que voy a hacer eso, mi amado hermano? Nunca es tarde. Moisés fue llamado a los 80 años. Abraham fue papá a los 100 años, Sara a los 90 años.
Nunca es tarde. Tú vas a decir, no, pero ya ahora ¿cómo voy a hacer para educar a mis hijos? Empieza a llamarlos, empieza por orar. Independientemente, mi amado hermano, independientemente de hasta dónde caminemos en el valle de sombra de muerte o cuánto tiempo nos demoremos allí, nuestra mente debe estar ocupada por un solo pensamiento. La pregunta es, ¿cómo nos está usando Dios en nuestra situación para tocar a otros, en esta situación para tocar a otras personas? Toda oportunidad que está en la vida es una oportunidad para dar testimonio de Cristo. Por ejemplo, yo le hago una pregunta a usted que es una persona, hija e hijo de Dios. ¿Qué has hecho tú en esta situación de estos 12 días que lleva este paro nacional? ¿Qué has hecho tú? ¿Qué has hablado con las personas? ¿De qué es lo que más ha abondado tu boca? ¿De críticas hacia el gobierno, de críticas hacia los de la izquierda, de críticas hacia la guerrilla, de críticas hacia el país vecino? ¿O estás hablando de Cristo? Eso es solamente para que nos preguntemos. Pero el Señor está diciendo, este es el tiempo. Aprovechemos este momento para hablar de Cristo. Aprovechemos todo el tiempo para hablar de Cristo. Ahora, quiero decirle algo con esto, que Pedro, a lo menos, el propósito de Pedro era poder hablarle de Cristo a otros. Ese era su propósito en la vida. Pero si tú miras el versículo 14, vaya conmigo al versículo 14, segunda Pedro 1:14, dice allí, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. ¿Qué es lo que venía para la vida de Pedro, amado? El ocaso. ¿Qué va a venir para nosotros en algún momento de la vida? Alguien decía que si uno no se prepara para morir, entonces no está preparado para vivir. Y ¿te acuerdas de la canción? Yo te las he puesto, y esta canción de Tercer Cielo, el último día, como si fuera el último día. Esa canción me pone a mí los pelos de punta, como así, me pone así, ¿me entiende? Me erizo, porque esa canción tiene mucha verdad. Estamos desperdiciando el tiempo en tonterías, en pelear, en discutir, en quién es el que más grita en la casa, en el quién es el que más domina, el quien más impone su voluntad. Y cuando llegue el momento de la muerte, vamos a decir, hemos perdido el tiempo. Ese tiempo debimos haberlo empleado para orar. Si querías cambiar a una persona, tú no la vas a cambiar. La va a cambiar la oración, la va a cambiar el Espíritu Santo. Como decía la película, esta Cuarto de Guerra, ¿se acuerda de la abuelita que escuchaba a la mujer que había sido objeto de un adulterio de su esposo? Y la mujer estaba con razón quejándose del marido, es que este sinvergüenza, es que este gordo cachetón, es que el que lo veo le voy a volver la cara a pedacitos, le voy a volver un tigre porque le voy a hacer rayas. Ese decía, y se la pasaba, y la abuelita escuchaba cómo ella se quejaba, y entonces le pregunta, ¿ya acabaste? Sí, ¿por qué? Porque ese tiempo que empleaste para quejarte, debiste haberlo empleado para orar por tu esposo. Debiste haberlo empleado para cosas positivas, para hacer que el cielo descienda a la tierra. Se cayó, ¿cierto? Eso era lo que tenía que hacer. Y nosotros muchas veces somos más expertos en lo malo, en desperdiciar el tiempo en lo malo, que en lo bueno. Pedro está diciendo, mi corazón me está diciendo que ya pronto voy a tener que partir. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y él estaba entendido de que esta etapa estaba en la etapa de la cuenta regresiva. Estaba cuando el cohete va a ser lanzado. 10, 9, 8, 7. Y así estaba la vida de él. Falta poco para morirme, pero no puedo permitir perder este tiempo. Entonces, él empieza a hacer algo sabio. Él empieza a recordar las palabras de Cristo con relación a su muerte. ¿Recuerda usted cuando Jesús lo confrontó en Juan capítulo 21? ¿Recuerda cuando en Juan 21 Jesús le habla a Pedro y le dice allá, vaya usted conmigo a Juan 21, vamos a leer allí, Juan 21, el último capítulo de Juan, por cierto.
Dice allá Juan 21, 18 al 19, dice la Biblia, escuche lo que dice: de cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Pedro no había olvidado esa palabra. Todo momento Pedro lo estaba recordando y esa palabra marcó su vida. Pero ¿qué hubiera pasado si Jesús no hubiera hablado eso con Pedro? Porque fíjense que él recibió el ejemplo de Jesús. Imaginémonos por un momento de que Jesús no tuvo esta experiencia, o Pedro no tuvo esta experiencia con Jesús en ese momento en que, ¿cuál era la situación de Pedro en Juan 21? Recordemos que Pedro había negado a Cristo. ¿Recuerda usted que Pedro le prometió a Jesús que no lo iba a negar, que él iba a estar dispuesto a ir a la cárcel y aún morir por Cristo? Cuando Jesús escucha esto de labios de Pedro, inmediatamente le dice: Pedro, de cierto te digo que hoy, ahora, no va a pasar ni una hora, que el gallo cantará y ya tú me habrás negado 3 veces. Y Pedro recordó eso y dijo: no, yo no creo. Y ¡pum! Llegó la situación, llegó la adversidad y preciso, Pedro negó a Cristo. Negó conocerlo, negó que anduvo con él, y esto hizo que él recordara lo que Jesús le ha dicho, porque se cruzaron las miradas entre Pedro y Jesús, y en ese preciso momento Pedro recordó las palabras, las advertencias de Cristo, y dice que lloró amargamente. ¿Sabe qué pasa cuando uno se siente decepcionar a Dios? Pues que usted no quiere saber más, se siente indigno de servir a Dios, se siente indigno de venir a la iglesia. Y esa es precisamente la estrategia del diablo. El diablo quiere hacernos sentir indignos de no venir a la iglesia, de no servirle al Señor, y entonces eso lo notan nuestros hijos. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera confrontado y exhortado a Pedro? Pues Pedro habría vuelto otra vez a ser pescador de peces. Al Simón, porque es el Simón. El Simón habla de la naturaleza primera de Pedro. Ese fue el nombre que le pusieron cuando lo bautizaron. Pero Pedro, ese Pedro era un mote o un apodo que Jesús le puso a Simón. Y Pedro significa roca. ¿Cómo es posible que una roca te niegue? O sea, Jesús tenía más fe que Pedro. ¿Sabías tú que Dios tiene mucha fe en ti? ¿Cuántos tienen fe en Dios? Lo que no sabemos es que Dios tiene fe en nosotros. Si tú supieras cuánta fe Dios tiene en ti, Él sencillamente te habría quitado la salvación hace rato. Pero Él tiene tanta fe en ti que tú lo vas a hacer. Y Pedro en ese momento estaba recordando cuando Jesús le dijo: vas a morir como tú dijiste que ibas a morir, me lo prometiste. Y cuando murió Pedro, cuentan la tradición, que Pedro, cuando le iban a crucificar, dijo: por favor, crucifíquenme al revés. No soy digno de morir como murió mi maestro. Impresionante, ¿no? ¿Qué vas a hacer en el tiempo que te queda en esta tierra? ¿Vas a desperdiciarlo? ¿O vas a permitir que la gloria del Señor descienda sobre tu vida? Es tiempo de cambiar esta generación, amados. No podemos irnos de esta tierra sin cambiar esta generación. Eso fue lo que se le olvidó a Josué. Si usted lee la Biblia, Josué fue un tremendo líder. De Josué tenemos muchas cosas que rescatar. Josué fue un excelente asistente para Moisés, nunca fue pretencioso, nunca quiso tumbarle el sillón a Moisés, siempre fue un buen segundo lugar, y hay gloria en el segundo lugar, quiero decirle también. De tal manera que él no fue pretencioso, pero tuvo un espíritu de ayuda, fue el único elegido entre todo el pueblo para suceder a Moisés. ¿Quién tenía el derecho? Pues el hijo de Moisés, pero Moisés... No sé por qué ninguno de los hijos de Moisés fue, porque era Josué el que tenía el corazón. Pero a pesar de que Josué sucedió a Moisés y fue un tremendo líder, y así fue como conquistaron la tierra prometida, Josué tuvo una tremenda falla. ¿Cuál fue la falla de Josué? Josué se le olvidó repetir y repetir la palabra a la generación siguiente. ¿Cuál es la falla que yo estoy viendo hoy en día? La falla que está teniendo la iglesia y en general la generación que viene es que no le estamos repitiendo la palabra a nuestros muchachos.
Ahora vean la situación. Este es un fenómeno que se presenta no solo en nuestra iglesia local, sino se presenta en todas las iglesias que usted se imagine. Los niños vienen felices a la escuela dominical. Mientras son niños, son felices en la escuela dominical. Pero llega el momento de la pubertad, llega el momento de la adolescencia y ellos se van de la iglesia. No quieren saber nada de la iglesia. ¿Por qué? ¿En dónde estuvo la falla? Fíjense que mientras estuvieron niños, estuvo bien. Pero llegó la edad de la pubertad o de la adolescencia y ellos no quieren saber nada de la iglesia. La falla está en la casa. La falla está allí donde papá y mamá no están haciendo lo que Pedro está pensando. Repitamos la palabra, repitamos de dónde venimos. No se nos olvide de dónde venimos. No se nos olvide decirle a nuestros hijos. Vea, algo que me ha llamado la atención, mi esposa tiene esa costumbre de repetir. Y ella contaba cuando era pequeña, vivía pequeñita, tenía como 6 años. Y Jorge tenía 5 años, ella le lleva 1 añito, 2 añitos, perdón. Y contaba que ellos vivían en un lote de construcción allí por el barrio París, por allá por el lado de la 80 con Cali. Eso era un lote gigantesco. Y ellos vivían, les dieron la misión de cuidar ese lote que nadie invadiera. Entonces hicieron un rancho con tela, con latas, con todo piso en tierra. Y allí vivieron, mientras que don Pablo trabajaba, doña María trabajaba en oficios varios. Y ellos se quedaban solos con 2, 3, 4 perros allí. Solos. No sé cuánto tiempo, porque no le pregunté, pero fue mucho tiempo. Y dice ella que tuvieron muchos peligros. Que gente mala se trató de meter a esa casucha. Y dice ella, yo quiero que ella cuenta mejor la historia que yo, pero que lloraron mucho. Incluso un día Jorge trató de hacer un chocolate y la estufa era tan alta que era esa estufa de hacerle así, que la olleta se le vino con todo caliente y se quemó. Contaba con lágrimas. Y sabe una cosa, cuando uno cuenta eso con lágrimas y uno le dice a los hijos, mira, esta fue nuestra vida. Nuestros hijos empiezan a reflexionar y dicen, yo tengo todo y yo no pasé por aquello. El problema de nosotros como padres es que le estamos diciendo a nuestros hijos, yo no quiero que tú vivas lo que yo viví. Yo no quiero que tú pases necesidad como yo la pasé. Y eso está bien, en cierta forma está bien. Pero en cierta forma también está mal. ¿Por qué? Porque la generación que se está levantando ahora no ha sufrido como sufrimos nosotros. No ha pasado necesidad como hemos tenido que pasar. Por ejemplo, yo me acuerdo que para nosotros, por eso es que le cogí tanta rabia a la arracacha, fue hermano. ¿Por qué? Porque había un momento de tanta hambre en la casa que mi mamá era una aguerrida, iba a Bastos y lo único que había era arracacha, entonces compró, no sé, 1 bulto o 2 bultos de arracacha y lo único que había era arracacha para comer. En la mañana hacía arepas de arracacha, deliciosas arepas de arracacha. ¡Arracacha! En la mediodía hacía arracacha sudada, sopa de arracacha. Y hacía la arracacha de todas las recetas posibles con la arracacha y así duramos comiendo meses comiendo arracacha. Hasta que la arracacha me supo a cacho. Hoy no la puedo ver. Quedé con un trauma por la arracacha, pero sí me la tomo pues, si me la licúan en el ajiaco, eso es delicioso. ¿Cierto? Porque ajiaco sin arracacha no es ajiaco, pero que no se vea. Son situaciones de necesidad. No sé si usted ha hablado eso con sus hijos. La generación que se está levantando ahora está naciendo y donde ya hemos trabajado, donde ya hemos sudado la gota gorda, donde ya tenemos incluso casa. Ya tienen su casa, tienen su cuartico. Nosotros no teníamos cuarto, dormíamos todos 10 en una cama. ¿Cómo se acomodaban? No sé. Era uno así, uno trunzados así, otros encima, como ladrillos, ¿cierto? Y tenía uno que olerle los pies al otro. Pero nuestros hijos no saben eso. Nuestros hijos hoy nacen creyendo que se merecen todo. Y de hecho sí, quiero decirle, nosotros como padres tenemos responsabilidad con nuestros hijos, tenemos responsabilidad. Pero también nuestros hijos tienen que saber que hoy están disfrutando lo que nosotros sufrimos.
Gloria a Dios. Yo me acuerdo cuando niño, para nosotros era una emoción cuando mi mamá decía, nos vamos para el centro, ay, vamos a montar en bus, y uno todo contento el bus, ese anaranjadito, decía todo anaranjadito porque era anaranjado con crema, y uno se subía y paraba al bus, y uno mismo sacaba la mano, mataba al bus, y el bus paraba, y uno se subía rápido, era el primero en subirse, y uno rápido buscaba la silla que tenía ventana, y entonces uno se hacía al lado de la ventana, aquí mamá, y uno se sentaba, y uno miraba por la ventana así. Era una emoción, no sé si usted pasó por eso. Hoy nuestros hijos nacen y ya tenemos moto o tenemos carro. Hoy ya nacen y ya tienen todo, ya dicen, vamos hijos a tal, ay, yo no quiero ir, uy, qué fiti. Que se va, o sea, yo tengo tiempo, o sea, no tengo tiempo que hacer, o sea, no están enterados de qué pasó con nosotros antes de Cristo. Hable con sus hijos, muéstreles la necesidad, écheles un paseíto un día por estos, por allá, por allá por el lado de esos barrios que son necesitados. Muestre cómo hay niños que están pasando por hambre. Y muéstrales también, mi amado hermano, que somos ahora en Cristo, porque lo que somos y lo que tenemos se lo debemos a Él. El Señor nos lleva de victoria en victoria. Amén. Gloria a Dios. Ahora, tenemos que hacerle ver a nuestros hijos que ahora estamos viviendo una vida de bendición y victoria en Cristo. Y tenemos que recordarle a nuestros hijos que lo que somos y lo que tenemos no nos pertenece, es de Él. No crea usted que porque usted compró este computador que tiene una manzana mordida, eso es su sudor de su trabajo. No, Señor. ¿Quién le dio el trabajo a usted? ¿Quién le dio la salud para comprar ese computador? Ah, esta es mi Biblia, nadie me lo toca. ¿Quién te dijo que es tu Biblia? ¿Quién te dio plata para poder comprar la Biblia? Ay, no, es que compré el último celular. Ah, no, ¿quién? Ese celular no es tuyo, es de Él. Ah, que tienes carro, gloria a Dios que tienes carro, qué bonito, puedes ir a Melgar de vez en cuando, pero no es tu carro, es de Él. O sea, cuando usted le dice a sus hijos, si usted piensa, nada de lo que tenemos es nuestro, todo es de Él, usted anda libre, libre, gloria al Señor. ¿Recuerda usted que yo le conté la historia de Charles Spurgeon, el tremendo príncipe de los predicadores? Un día predicando en un domingo, estaba el avivamiento, el Espíritu Santo se movía como nada, como nunca, cuando de repente un niño en la puerta empezó a gritar, Pastor Charles, y le interrumpió el sermón, le dijo, ¿qué pasa, hijo? Pastor, su casa se está incendiando. Y entonces el pastor se quedó mirando así, y miró a toda la gente y le dijo, Señor, tu casa se está incendiando, y siguió predicando. Le estamos poniendo más atención a las cosas materiales que al mismo Rey de Reyes. Eso es de Él. Ah, incluso los zapatos que usted tiene son de Él. Ni siquiera usted es de usted, es de Él. Porque usted, Dios lo hizo en el Salmo 139, versículo 13 al 16, dice, puntada por puntada, Él nos tejió en el vientre de nuestra madre, nuestro embrión vieron sus ojos. Usted le pertenece a Él. Y no le pertenece porque lo hizo solamente, sino también porque lo compró. Dice que no fuimos comprados ni con oro ni con plata, sino que fuimos comprados con la preciosa sangre de Cristo. Así que somos doblemente de Él. Así que no venga a chicanear y decir, es que yo, no, ningún yo. Eres de Él. Tus recursos son de Él. Dios mío, una vez una niña estaba mirando por la vidriera de una dulcería, de una de esos bombones de chocolate, miraba esos huevos Kinder Sorpresa, esas chocolatinas alargadas así, tablets se llaman tablets, no me acuerdo, esas que eso vienen de Suiza, y eso miraba así, y le hacía boquita así, como diciendo su carita en la vidriera, decía, ay, cuando quisiera comer algún día un chocolate de esos. Y hubo un hombre que llegó y dijo, y le quedó mirando, y le quedaba mirando, y miraba a la olla, ¿y quieres comer chocolate de esos? Bueno, y entonces venga, entraron a la tienda y usted le dijo, Señor, hágame un favor, me regala un chocolate de esos, 2 chocolates de esos, y le llenó una bolsada así de chocolates impresionante a la niña y le dijo, toma. Y entonces la niña salió, el hombre salió de la tienda y le dijo, ¿y me regalas uno? No, mío. No le regaló al que le compró el chocolate, le regaló. ¿Usted cómo califica eso?
Pero así somos nosotros los cristianos. Creemos que todo lo que tenemos es nuestro, pero todo es de Él. Tenemos que darle honra a Él. Y entonces Pedro dijo, bueno, se me está acercando el ocaso, tengo que ponerme pilas, tengo que enseñarle a la gente a entender de dónde salieron y tengo que repetírselos y repetírselos y repetírselos, porque en la repetición hay revelación. Y Pedro está viendo la brevedad de su tiempo, está a cuenta regresiva, pronto voy a partir de esta tierra, así que no me quiero ir con las manos vacías. Quiero dejar un legado. Quiero dejar un legado. Por eso, mi amado hermano, Él no va a abandonar a los convertidos, ni siquiera en sus últimas horas, porque recordemos que Cristo en sus últimas horas aún le predicó a uno que estaba crucificado al lado de Él. Y Pedro quería que todos supieran, que ellos supieran que podían contar aún con su amor y con sus oraciones, a pesar de que ya no podía caminar rápido, a pesar de que ya no tenía dientes. Gloria al Señor. Gloria a Dios. A veces decimos, es que yo no tengo dientes, ¿cómo voy a comer? Es que yo no tengo plata, ¿cómo voy a diezmar? Hermano, tú sí lo puedes hacer y puedes ser ejemplo a Dios. Y puedes ser ejemplo a muchas personas. Fíjese, la cercanía de su muerte hace que el apóstol se ocupe con diligencia de las cosas de la vida. Tenemos que ocuparnos de esta vida, hermano. No sabemos cuándo nos toca irnos. Independientemente, mi amado hermano, de la situación por la cual esté pasando usted tiene que saber que usted tiene que dejar una huella en esta tierra. Y la tercera y última cosa, Pedro tenía una visión positiva del futuro. Vea el versículo 15, por favor, léalo conmigo, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 15, volvemos a leer allí, y dice la palabra, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. O sea que Pedro se está asegurando que a pesar de que él no va a estar ahí para repetírselo, va a decir, voy a hacer todo lo posible que cuando yo me muera, ustedes no se les haya olvidado. Voy a ser diligente. Y él estaba creyendo que los convertidos serían fieles después de su muerte. Y él estaba confiando que su ministerio perduraría a través de los discípulos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, amados? Tenemos que perdurar el ministerio a través de la nueva generación. La nueva generación no es la iglesia del mañana, es la iglesia de ya. Porque yo, por lo menos, a pesar de que no me siento tan viejo, porque estoy apenas a mediana edad, estoy un cincuentón, yo ya tengo que pensar en quién me va a reemplazar como pastor. Que no pase lo que pasó con la iglesia reformada en Europa, que empezó muy bien, pero ya se les olvidó hablarle a la siguiente generación, y entonces el guitarrista que tocaba la guitarra se fue envejeciendo, ya, hasta que colgó la guitarra, el hombre colgó los tenis y la guitarra quedó abandonada. El que tocaba el órgano, porque tocaba el órgano, tocaba así, al comienzo de su vida cristiana tocaba con emoción, pero su energía se fue decayendo y murió y no hubo quien lo reemplazara. Y lo peor del caso, el pastor que predicaba se murió, así que ya no hay culto hoy, hermanos. ¿Usted le parece lógico eso? No es lógico, y por eso tenemos que esforzarnos en orientar nuestra meta. La meta es que nuestra nueva generación tome las riendas de la iglesia. Gracias por ese entusiasmo. Yo me alegro mucho de los hombres y mujeres de tercera edad que sirven en la iglesia. Y lo hacen con una pasión. Usted viera, hermano, cuando veo a estos abuelitos barriendo o veo otros sirviendo las mesas, yo me alegro tanto, pero me alegraría más que fuera un niño. ¿Te imaginas tú sirviendo a las mesas, los niños, o los niños puliendo las sillas, o los niños aquí orando por unos por otros, o subiendo predicaciones a WhatsApp? ¡Wow! Un niño orando por otros por la plataforma de WhatsApp. ¿Te imaginas tú que en lugar de este viejo que está acá delante de ustedes, fuera un niño el que estuviera predicándoles a ustedes? ¿Usted qué sentiría? Yo me emocionaría. Y yo podría decir como Pedro, he cumplido la misión, pero ahorita no podemos decir lo mismo, porque nuestros niños están tirando piedra y quemando transmilenios y quemando policías dentro de un CAI vivos. No podemos
tomar una actitud pasiva ante la situación que está ocurriendo hoy en Colombia. Por eso, mi amado hermano, te pregunto en esta mañana, ¿qué estás haciendo tú para perpetuar el alcance de tu iglesia? ¿Qué estás haciendo hoy? Te estoy hablando hoy, 9 de mayo de 2021, y no te digo la hora porque el reloj se nos dañó. Pero ¿qué estás haciendo? ¿Se estás quejando? Ay, es que mi hijo no, ese es un sinvergüenza, ay, la noviecita ahí, yo le dije, no se vaya con el novio ese sinvergüenza, mechudo, garañudo, pestoso, pero yo no hizo caso. Usted tiene que, en lugar de quejarse, orar. En lugar de quejarse, ir a conquistar ese corazón y hablarle a esa hija, y ven hija, y vamos a hablar un poco de toda nuestra vida. Empiece a hablarle y dígale, yo quiero que tú seas alguien muy importante. Bueno, ya lo es en Cristo, pero quiero que seas alguien fructífero en la vida. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué estamos haciendo para equipar a estos jóvenes para que terminen la tarea del evangelismo mundial? Porque muertos nosotros nos pasa lo de Josué. La generación que le siguió a Josué no supo nada de Cristo, no supo nada de Dios, y entonces empezaron los ciclos de pecado. Empezaron a adorar otros dioses, los dioses cananeos, y Dios se apartó de ellos. Vino tristeza, vino desazón, y yo no quiero eso para mi generación. Amén. Yo le hago una pregunta a la iglesia en esta mañana. ¿Cuántos están dispuestos a empezar a orar por la nueva generación, pero empezar a repetirle la palabra? Repítale su antes y su después de Cristo. ¿Cuántos lo van a hacer? No importa que ya sea viejito su hijo, que ya está casado, que ya es un cuarentón, ya tiene hasta nietos también, no importa. Vamos a hablarle a él, a sus hijos y a los nietos y a los bisnietos, y si tienes vivos a los tataranietos también. Porque mientras tengamos aliento, vamos a hablar la palabra del Señor. Mientras tengamos aliento, no vamos a cesar en hablar de Cristo. En lugar de quejarnos y seguir la onda de las redes sociales, porque eso sí, yo me he dado cuenta cómo manipulan la información los unos con los otros. Miraba Facebook y salió una nueva vaina que llama Tercer Canal. Y dije, ve, qué interesante, Tercer Canal. Puros hablan en contra del otro, no quiero decir. Pero todo mentiras. Entonces hablé el otro semana, también, hablando pero al contrario. Puse la puya, pues miren allá, puya. Y le da palo a unos, pero no a los otros. Dije, caramba, entonces, ¿en qué lado nos hacemos? O estoy aquí, con los de la izquierda, o estoy aquí, con los de la derecha. O no, mejor estemos aquí en la mitad. Ni acá, ni acá, ni acá. Usted es de allá. Deje de subir cosas y repetir cosas que la gente está subiendo. Yo sé que se llena uno de rabia, se llena uno de ¿por qué dice la gente esas tonterías? ¿Pero qué le pasó? Y peor cuando yo veo a un cristiano ahí repitiendo bobadas como un cordero utilizado por los duros, ¿cierto? No. Usted pertenece al más duro de todos los duros, se llama Jesucristo. Repita lo que Él tiene. Aquí está. Si quiere escribir algo en redes sociales, sáquelo de acá. Sáquelo de acá. Si quiere repetir algo, pues si cree en nosotros como pastores, sus pastores, repita las predicaciones que estamos grabando. Yo no veo que ninguno de ustedes multiplique las predicaciones de la iglesia. Yo no veo que ustedes, por lo menos en WhatsApp, muchas veces la gente ora, no la replican, no dicen amén, no dicen aleluya, no las comparten, pero sí compartimos el meme, ¿cierto? La abuelita que iba caminando y se cayó de cabeza en la alcantarilla y qué risa, eso lo compartimos y todo el mundo juá, caritas mitricones felices allá, pero no repetimos la palabra. Tengamos sentido de pertenencia. Tengamos sentido de pertenencia. ¿Cómo hacemos que la gente se enamore de la iglesia? Dígame usted. ¿Cómo hacemos que la gente se enamore de Jesús? Enamorándonos nosotros primero. Si hay algo por motivo por qué chicanear, chicanea de Cristo. Vea, yo admiro tanto a los hinchas de Santa Fe, Millonarios, de Junior, de América también, ese diablo ahí. Sí. Y salen con un orgullo hablando de su equipo.
Y así el equipo vaya en el último puesto de la tabla y salen con sus banderas. Y uno dice, pero esto, yo me doy cuenta, ¿esto qué fruto tiene? Bueno, supongamos que ganó el título, gloria a Dios, ganaron otra estrellita, van para la Libertadores, así ya, derechito para la Libertadores. Y supongamos que ganó la Libertadores, ¿cuánto beneficio tú recibes porque haya pasado eso? Pero nos da una pena venir a la iglesia el domingo, nos da una pena hablar de Cristo a nuestros hijos. No, es que no, eso, qué tremendo. Estamos invertidos en nuestro concepto de valores. Yo le hablo a una iglesia que hoy, como Pedro está diciendo, voy a aprovechar lo que me queda. ¿Cuántos van a aprovechar lo que les queda? Entonces, si usted dijo sí, entonces póngase de pie, por favor. Y voy a invitar a mi esposa en esta mañana que pase aquí al frente y nos dirija a oración.